Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a pintar un gato negro. Primeramente hice el dibujo del gato, luego hice una imprimatura, la pinté con acrílico en el tono de siena tostada. Una vez seco, comienzo a aplicar el color, primeramente del fondo, en la parte derecha sin llegar hasta abajo completamente. Voy a agregar ocre y en el otro lado voy a agregar un poco de sombra tostada. Las pinturas que estoy utilizando hoy son óleos. Estoy pintando sobre un panel, un canvas panel o cartón entelado. Aquí estoy agregando un poco de negro en la parte más baja del fondo. Luego que termine de aplicar los tonos en todo el fondo, voy a difuminar. Para esto voy a utilizar un pincel suave, limpio y seco. Una vez terminado con este fondo, voy a comenzar a trabajar lo que es la parte interior de las orejas. Para esto mezclo un poco de azul ultramar con rojo y blanco. Voy a comenzar a aplicar, voy buscando la forma sin llevar este tono a el borde de las orejas. También voy a estar intercalando algo de azul con blanco. Como medio para cuando es necesario, voy a estar utilizando tres partes de thinner mezclado con una parte de aceite de linaza. También en un envase aparte voy a tener algo de thinner para lavar el pincel cuando sea necesario. Estoy en este momento aplicando un tono que va hacia el naranja, bastante sutil, bastante suave. Aplico en una esquina de la oreja que es como una saliente que tiene. No es necesario integrarla o difuminarla. Si desea hacerlo, puede hacerlo, claro que sí. Continúo trabajando. La otra oreja la voy a trabajar de la misma manera. Lavé el pincel, lo sequé y ahora voy a estar aplicando un poco de negro en todo el arco de la oreja donde sea necesario. Continúo trabajando con el mismo color, con el negro. Utilizo el medio si es necesario. Voy marcando todo ese borde y luego con el mismo negro voy a comenzar a sugerir un pelo que es como suave en en ese borde de la oreja.
Lo voy a hacer en ambas orejas y la pincelada tiene que ir buscando la dirección natural que tiene el pelo. Aquí estoy agregando un poco de azul ultramar con blanco. Estos son unos brillos que hay. El gato es negro, su pelaje es negro, pero la luz que está recibiendo va a hacer que ese pelaje se vea con otros tonos. En este caso es un tono azul, porque si ponemos todo negro, pues no, lo único que vamos a obtener es una mancha, no vamos a tener forma ni vamos a tener volúmenes. Así que nos vamos a ayudar con los tonos azul para conseguir esto. Voy a trabajar un poco la nariz, voy a comenzar a dar un color base y luego más adelante la voy a ir definiendo un poco más. Estoy agregando un poco de azul ultramar con sombra tostada. Agregué blanco. Con esto voy a ir marcando o definiendo un poco la forma de la nariz. Si no tienes azul ultramar y estás utilizando otro tono de azul, entonces evita mezclarlo con el sombra tostado porque vas a obtener un color verde con la mayoría de los otros tonos de azul. Lo que sería mejor entonces utilizar un poco de rojo con negro o negro solo. Esto agregando blanco, claro está, si deseas aclararlo un poco. Estoy aplicando negro. Voy definiendo un poco la forma. Aquí retomé un poco la base, el color base de la nariz. La defino un poco más, aunque no la trabajo completamente al momento. En este caso, yo decidí utilizar una imprimatura que sería la del sombra tostada simplemente porque no voy a estar dando demasiadas capas de pintura y para evitar ver el blanco del lienzo, di la imprimatura. Con esto se disimula y los colores que se van poniendo como que cubren mejor. Es opcional, no tienes que hacerlo si no quieres y puedes utilizar otro color si no quieres o no tienes el siena tostada. Estoy utilizando en estos momentos un poco de amarillo de cadmio para dar la base en los ojos. Estoy agregando un poco, un mínimo de sombra tostada en todo el borde del ojo. Esto para ir marcando un poco más la forma y para ir dando ese poco de oscuridad que tiene los ojos este gato. La verdad que no tiene mucha sombra en ellos. Mezclo un poquito, un mínimo de rojo con el amarillo de cadmio, algo de blanco y comienzo entonces a trabajar un poco más los ojos. Como el espacio en donde se está pintando no es muy grande, para cuando se necesite difuminar, en vez de ir arrastrando el pincel, lo que vamos o se puede hacer, es una opción, dar golpecito. De esta manera difuminamos.
Cojo blanco, lo mezclo con residuos de violeta y comienzo a trabajar el área de brillo en los ojos. Voy entonces con un pincel limpio y seco, voy a difuminar. Como ya dije, en esta área no hay mucho espacio, así que como no quiero extender ese color del brillo, lo que voy a hacer es que lo voy a difuminar un poco dando golpecitos suaves. Y de ser necesario, voy eliminando pintura del pincel, limpiándolo simplemente con un trapo o papel. Cuando se está agregando el brillo, además de estar pendiente en el área a donde se está agregando, hay que estar pendiente de la forma que se le va a dar a ese brillo, porque esto es algo que nos ayuda tanto a dar el volumen como a definir la forma. Agrego un poco más con el pincel limpio, agrego un poco más de sombra tostada. Voy difuminando o integrando con golpecitos de ser necesario. Y si es necesario, solo si es necesario, se agrega más amarillo de cadmio, pocas cantidades, e integramos. Pinto la pupila con negro. Intento dar esa forma característica de la pupila. Mezclo un poco de violeta, o sea, azul, rojo. Agregué un poquito de negro, esto para pintar alrededor de los ojos. Esto es simplemente para ir reservando la forma por ahora. No utilizo negro porque el negro mancha demasiado. Entonces, si por alguna razón tengo que volver a repasar los colores en el ojo, pues evito mancharlo con negro. Ya más adelante, entonces, cuando esté segura de que el ojo está bien, pues entonces aplico el negro donde haga falta. De hecho, si no quiere aplicar el violeta e ir directamente con el negro porque entiende que ya el ojo está completamente, ya no lo va a tocar más, puede hacerlo en este momento. Sigo trabajando con el negro, voy aplicando el color donde entiendo es necesario y voy definiendo las formas. Las pinceladas las voy a ir dando en la dirección natural del área que se está trabajando. Agrego e intercalo un poco de violeta. Voy dando la pincelada en la dirección en que debería ir el pelo en esa área. Aquí no limpié el pincel, toqué el negro, tiene residuos de violeta, pero no es problema porque estas áreas van a ir oscureciéndose poco a poco. Así que aquí agregué el negro encima de ese violeta, no hay problema y continúo definiendo las diferentes formas o áreas con el negro.
Por ahora lo que estoy haciendo es un manchado general. Ya luego vamos a ir trabajándolo un poco más y vamos a ir definiendo mejor la forma. Si en este momento le diste una dirección equivocada en el pelo, no hay problema. Ya esto se podrá ir cambiando y resolviendo a medida que vamos agregando los tonos. Estoy ahora trabajando con el azul. En este caso mezclé azul ultramar, un mínimo de negro y blanco. Voy aplicando, eh, voy a estar intercalando en medio del negro donde sea necesario o al lado. Todo depende, ¿verdad?, de la forma que esté buscando definir. La pincelada continúa buscando la dirección natural del pelo, aunque si en este momento no se consigue completamente, como ya dije, eso lo podemos ir arreglando o definiendo mejor a medida que continuemos trabajando. Estoy ahora llevando un poco el color azul al negro y viceversa. Esto para ir dando mejor o sugiriendo mejor la forma o aspecto de pelaje. Sigo trabajando las áreas, he aclarado un poco más la mezcla, simplemente agregué un poquito más de blanco, la voy ajustando a lo que voy necesitando al momento. Si agregando el azul has perdido algún área que debería estar con mayor cantidad de negro, simplemente lavas el pincel
Coges el negro puro y lo vas aplicando encima en el área donde lo necesites. Retomé el ojo, estoy trabajando un poco más lo que es el borde. Voy marcándolo con mucho cuidado. Me estoy ayudando con un pincel fino redondo y estoy utilizando algo de medio para que el pincel corra mejor y los trazos no me queden demasiado anchos. Voy intercalando el tono que necesite, ya sea negro o la mezcla de azul, que repito, en estos momentos estoy utilizando azul ultramar con un poco de negro y blanco. Estoy definiendo un poco más el pelo que está alrededor y más cercano al ojo. Estoy agregando un poco de negro en aquellas áreas que entiendo necesito ir repasando. Lo sigo haciendo de la misma manera, buscando la dirección correcta del pelo con la pincelada. Cuando estoy agregando un poco de azul sobre el negro, lo que hago es que no doy demasiada presión a la pincelada para que no se mezcle demasiado. Voy a ir definiendo un poco más el pelaje ahora con el pincel fino y para esto voy a aclarar un poco más el azul. Doy la pincelada muy pendiente ahora sí de la dirección del natural del pelo. De esta manera vamos a ir definiendo y vamos o podemos ir corrigiendo aquellas áreas donde la dirección no nos quedó de manera correcta. Este ojo aún no lo había definido todo el borde interior, así que lo estoy haciendo en este momento y estoy utilizando negro para ello.
También aprovecho y pues trabajo un poco más la nariz, la defino un poco más. Voy entonces también a ir repasando los pelos que hay en las orejas. Son bastante suaves, así que vamos a hacer la pincelada lo más suelta posible. Mantenemos el pincel tocando o agregando un poco de medio, esto para que corra más suavemente. También vamos a estar agregando aquellos detallitos que aún no habíamos agregado en ambas orejas. Las dos orejas se van a estar trabajando de la misma manera, lo único que está cambiando aquí un poco es la posición de cada una por la forma o la posición que tiene el gato en sí. Agrego un poco de azul ultramar con blanco en la oreja. Eso lo voy a hacer en ambos lados. De esta manera estamos definiendo unos pelos que son aún más finos y que son en tonos más claros. No voy a estar agregándolos en blanco porque se vería demasiado, se notarían demasiado. Estoy aquí mezclando azul ultramar con blanco. Voy a hacer una buena cantidad porque con esta mezcla vamos entonces a trabajar todo el pelaje para ir dando o definiendo el pelo como tal. Voy a estar utilizando el pincel con bastante medio sin llegar a que sea transparente, sino que sea lo suficientemente suave o líquido para que corra fácil el pincel y marque muy rápido y lo mejor posible el pelo. Voy a agregar este color en todas aquellas áreas que el gato está recibiendo mayor cantidad de luz. Aquí la paleta va a dejar de verse por un tiempo, puesto que voy a estar utilizando la mano para aguantar el tiento, pero vamos a seguir utilizando la misma mezcla que hice una buena cantidad de ella, como pudieron ver, y lo otro que voy a estar utilizando cuando sea necesario es el medio. Continúo buscando o definiendo el pelo con la pincelada, además de el color.
Hay que estar pendiente porque algunas áreas el pelo es como corto y hay en otras que el pelo es un poquito más largo. Así que vamos a dar las pinceladas de acuerdo al tamaño del pelo que vamos a estar pintando. Pelo corto, pinceladas pequeñas. Pelo largo, pues se arrastra un poco más el pincel hasta lograr el tamaño que se está necesitando. Vamos a ir trabajando el pelo, pero también si es necesario retomar algún área que ya se había trabajado que no tenga pelo, lo puede hacer en cualquier momento. El orden en que trabaje lo decide usted. Voy a aprovechar en este momento para ir dando un poco de volumen al área de la nariz. Esto lo hago agregando un poco de tono más claro en el borde. Me ayudo con el mismo pincel fino
y voy a difuminar el color de ser necesario con el mismo pincel. Trabajo un poco el área de la boca, pero también estos pelitos que están debajo de ella, que en este momento no los voy a marcar perfectamente, puesto que todavía falta pintar el cuerpo. Entonces, estos pelitos deberían quedar sobre el cuerpo. Así que una vez pinte el cuerpo, si es necesario, entonces retoco esos pelillos, los voy pintando para hacer o sugerir que está más alto que el pelo del cuerpo. Una vez terminado, estoy con la cara. Se continuó trabajando de la misma manera completamente. Ahora estoy agregando negro en el cuerpo del gato, porque el gato es negro. Voy a llevar el color negro hasta donde empieza a recibir mayor cantidad de luz. No me voy a preocupar de la dirección del pelo, la parte más oscura, porque al no recibir tanta luz, pues no están tan definidos. Estoy agregando el mismo tono de azul para entonces definir la parte de luz en el cuerpo. Agrego negro con mucho cuidado donde se encuentra el cuerpo y la cara. En este caso no necesariamente es el cuello por la forma en que el gato está, por su pose, perdón. Pues entonces continúo trabajando, intercalo en los tonos claros con los oscuros y luego los defino cada uno de manera necesaria. La pincelada va a definir, además del pelo, la forma, la dirección. Siempre muy pendiente de eso. Luego que termine de agregar con el pelo, vamos a definirlos un poco. No voy a utilizar el pincel finito para definir los del cuerpo, puesto que ahí el pelo es un poquito más ancho, más largo, así que con un pincel más grandecito lo podemos definir perfectamente sin tanto detalle. Luego de esto, retome lo que sea necesario. Si hay algo que arreglar, se arregla, añadir o quitar y hasta que usted quede satisfecho. Bueno amigos, este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Le dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.